Hola, bienvenidos al Diplomado en Metodología de la Investigación. Soy la maestra en Ciencias Selva Jiménez del Hospital Pediátrico Moctezuma. Soy la responsable del módulo 6, que comprende objetivos, hipótesis y variables. El objetivo de este módulo es que al término los médicos residentes serán capaces de plantear correctamente el objetivo general y los objetivos específicos de su trabajo de tesis, plantear correctamente las diferentes hipótesis acorde a su protocolo de trabajo. Asimismo, serán capaces de identificar, clasificar y operacionalizar sus variables necesarias para contestar su pregunta de investigación. El objetivo de la investigación es el para qué de la investigación. Debe ser un enunciado claro, preciso, relevante, asequible, donde expresemos la finalidad que se persigue con nuestra investigación, es decir, plasmar qué queremos lograr, alcanzar o conseguir con nuestro estudio. Debe establecerse un objetivo general del estudio y, en caso necesario, debe establecerse objetivos específicos que sustenten al objetivo general. Sumado a los objetivos específicos, deben dar como resultado el objetivo general. No puede faltar ni sobrar nada. El conjunto de objetivos específicos debe cerrar coherentemente el nivel de conocimiento del objetivo general y deben quedar abarcados los contenidos teóricos, las variables y aspectos que forman parte del problema de investigación planteado. Los objetivos de investigación suelen redactarse partiendo de un verbo en infinitivo. Deben ser claros, alcanzables y pertinentes. Existe la jerarquización de los verbos según la taxonomía de Bloom. Tenemos que hay verbos que se utilizan para los objetivos generales y hay verbos que se utilizan para los objetivos específicos. Aquí les muestro una lista de cada uno de ellos. Existen también áreas cognitivas para formular objetivos, que va desde la más simple como el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la más compleja que es la evaluación. Y cada uno de los verbos que se utilizan con mayor frecuencia. Aquí vemos las áreas cognitivas para formular objetivos, qué alcance tienen y cuáles son los verbos que se utilizan con mayor frecuencia. El área cognitiva del conocimiento, que es la más simple, su alcance es memorización de datos específicos, principios, generalizaciones, métodos y procesos. Y los verbos que más comúnmente se utilizan es definir, describir, mencionar, identificar. La siguiente área cognitiva, que es la comprensión, su alcance es la capacidad para captar el sentido directo de una comunicación o un fenómeno. Los verbos más comúnmente usados son la explicar, interpretar, reconocer, comparar. La siguiente área, que es la aplicación, su alcance es la capacidad para utilizar el conocimiento de un fenómeno en sus partes para entenderlo. Los verbos más comúnmente empleados son aplicar, resolver, desarrollar, demostrar, elaborar, utilizar, realizar, preparar. La siguiente área cognitiva es el análisis. Su alcance es la capacidad para subdividir el conocimiento de un fenómeno en sus partes para entenderlo. Y los verbos que más comúnmente se utilizan es diferenciar, distinguir, inferir, concluir, seleccionar, descomponer, contrastar, examinar. La siguiente área cognitiva es la síntesis y su alcance es la capacidad para conjuntar las partes analizadas que forman un nuevo todo. Los verbos más utilizados son elaborar, diseñar, construir, crear, organizar. Y la última área cognitiva, que es la más compleja, es la de la evaluación. Su alcance es que sirve para juzgar el valor del material para un propósito determinado.
Los verbos que más comúnmente se utilizan es juzgar, criticar, cuestionar, valorar, defender, estimar. Bien, ahora pasemos a lo que son las hipótesis. Una hipótesis, por definición, es una respuesta tentativa a una pregunta. En otras palabras, se trata de una suposición. En un proyecto académico, la hipótesis funciona como la respuesta a la pregunta de investigación y será el deber del investigador comprobarla. Por supuesto, para plantear una hipótesis, primeramente debes conocer el tema a fondo, ya que debe estar correctamente fundamentada. Solamente podrás redactarla cuando cuentes con la información suficiente para intuir cuál es la respuesta a la pregunta de investigación. Otro punto a incluir en esta definición es la relación entre variables, particularmente entre la variable independiente y la dependiente. Las independientes son aquellas que el investigador manipula para generar un cambio o modificación en las variables dependientes. La hipótesis funciona como una meta a la cual pretendes llegar sin ser esta un objetivo propiamente dicho. En este sentido, podrías pensar que el desarrollo de tu investigación debería llevarte a corroborar lo que has pensado al momento de comenzar. Puede ocurrir que la hipótesis se refute, es decir, que los razonamientos realizados al principio finalmente no hayan sido correctos. Asimismo, una hipótesis puede utilizarse para discutir investigaciones de otros autores, tanto para ampliar información como para refutarla. Existen algunos pasos de cómo hacer una hipótesis. En primer lugar, formular tu pregunta de investigación debe estar enfocada a la problemática propuesta por tu proyecto de investigación. Segundo, identifica teorías y estudios previos que te ayuden a formular suposiciones relacionadas a tu trabajo. Tercero, formula la hipótesis. Escribe tu respuesta de forma clara y concisa a la pregunta de partida. Cuarto, refina la hipótesis, vuelve sobre la hipótesis inicial y revísala. Procura que sea clara, específica y comprobable. A excepción de los protocolos con diseños descriptivos o exploratorios, todo protocolo de investigación debe contener una hipótesis de trabajo o de investigación. Esta hipótesis es una respuesta tentativa de la pregunta de investigación que debe resumir los elementos principales del estudio, en particular las variables predictoras y de resultado, de un modo que proporcione la base para probar la significación estadística de los hallazgos. La hipótesis debe contar con la peculiaridad tanto de ser factible como de ser probada mediante la experimentación. Existen 4 tipos de hipótesis: descriptiva, correlacional, diferencial y causal. Hipótesis descriptivas son aquellas que establecen la relación entre las variables que están siendo estudiadas, sin preocuparse por sus causas y sin establecer comparaciones entre ellas. Se limitan, como su nombre lo indica, a describir y anticipar las variables, valores y cualidades de la materia. La hipótesis correlacional busca establecer asociaciones entre dos fenómenos en una población sin que esto implique necesariamente una relación causal. La hipótesis diferencial, esta establece diferencias entre grupos. Puede ser direccional, es decir, de una cola, donde se especifica magnitud y dirección de la diferencia, es decir, si el efecto es mayor o menor. Y no direccionales, de dos colas, donde se plantea que existe una diferencia
sin determinarse la dirección o magnitud de esta. La hipótesis causal establece una relación causal entre dos fenómenos, causa-efecto. Cada hipótesis debe dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados. Existen diversas formas de clasificar las hipótesis, atendiendo a distintos criterios. La forma más habitual es la que distingue entre hipótesis de investigación o de trabajo, hipótesis alternativas e hipótesis nula. Las hipótesis de investigación o de trabajo o hipótesis de partida son supuestos que se toman como válidos y verdaderos puntos de partida para el desarrollo de una investigación. Por lo regular están basadas en investigaciones previas con la convicción o intuición de que conducirán a resultados y consecuencias positivas. De no ser así, se abandonarían esas hipótesis para volver a tomar otras alternativas. Una hipótesis de trabajo no se pretende saber si es verdadera o falsa, sino que acude en el avance de la investigación o en la correcta toma de decisiones. Por lo tanto, las hipótesis de trabajo son por naturaleza flexibles y variables. Son métodos de prueba y error, por decirlo de alguna forma, hipótesis provisionales que se aceptan cuando funcionan y se desechan cuando dejan de hacerlo, para seguir con otra. ¿Qué es una hipótesis alternativa? Por su parte, la hipótesis alternativa es una conjetura denominada H1 que funciona como alternativa a la hipótesis nula. Se formula en una investigación que pretende experimentar en un área científica particular. En otras palabras, es la hipótesis o la conclusión que el investigador quiere demostrar como verdadera. De esta manera entra en juego con la hipótesis nula o H0. ¿Qué es la hipótesis nula? En este caso, se trata de una suposición usada para negar o afirmar un hecho o suceso de una investigación científica. Hipótesis nula y su relación con la hipótesis alternativa. ¿Cómo se relacionan la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? Cuando un investigador comienza su trabajo, debe formular las dos hipótesis. La hipótesis nula es aquella que contradice lo que él quiere afirmar, por lo tanto, es la que quiere rechazar. En cambio, la hipótesis alternativa es la conclusión que el investigador quiere obtener a través de su trabajo. Una investigación de este tipo no se trata de demostrar la veracidad de la hipótesis alternativa, a pesar de que sea la que el investigador quiera probar. Por el contrario, se intenta probar que la hipótesis nula es falsa, o, dicho de otra manera, que lo contrario a la hipótesis alternativa no es cierto. Si esto es así, por consiguiente, quedaría demostrada la validez de la hipótesis alternativa. Bien, ahora continuamos con variables. El objetivo aquí es la identificación y clasificación de variables, operacionalización de variables e identificación de la prueba estadística. Identificar y clasificar variables son las primeras habilidades que se deben dominar para que después se puedan seleccionar y aplicar adecuadamente procedimientos estadísticos. La definición de variable es toda característica, cualidad o atributo susceptible de ser medido en los sujetos u objetos que se estudian. Es la característica, propiedad o atributo de personas o cosas y que varían de un sujeto a otro y en un mismo sujeto en diferentes momentos. Variable es algo que varía y esta variación es susceptible de medirse.
Ejemplos, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el peso, la edad. ¿Por qué se denominan variables? Las características, cualidades o atributos que se estudian en cada elemento pueden adoptar diferentes valores, magnitudes o intensidades. Ejemplo, estatura, color del cabello. Las variables se clasifican en cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas son las variables nominales cuyo resultado de su medición constituye una escala en la que no se aprecia un orden o jerarquía. Ejemplo, estado civil. Y también tenemos a las ordinales, que son las modalidades que integran las escalas que implican una jerarquía u orden entre ellas. Ejemplo, grado militar, grado de residencia médica. Cuando se mide una variable, el resultado de la medición se expresa en cualitativas en términos de palabras y cuantitativas en términos de números. La primera se cuenta y la segunda se mide. Las variables cuantitativas se dividen en discretas y en continuas. Discretas cuando el resultado de su medición se expresa solo en términos de números enteros. Ejemplo, el número de hijos. Y las continuas, el resultado de su medición se expresa en cifras fraccionarias. Ejemplo, temperatura 36.5, 36.8, 37.5. La clasificación de las variables por su relación de dependencia, tenemos a la variable independiente, dependiente e intervinientes. La variable independiente explica, condiciona o determina el cambio en los valores de la variable dependiente. Actúa como un factor condicionante de la variable dependiente. Se llama también causal o experimental porque es manipulada por el investigador. Otra manera de clasificarlas es desde el punto de vista metodológico. Se clasifican en dependiente, independiente y de control. Y las de control son las variables antecedentes, que también se denominan variables generales o demográficas. Y las potencialmente confusoras. Desde el punto de vista estadístico, las variables se clasifican por su naturaleza y por la escala de medición. Por su naturaleza son las cualitativas y las cuantitativas. Y por la escala de medición tenemos a las nominales, que se clasifican en dicotómicas y en politómicas. Las ordinales, las de intervalos y las de razón, que se clasifican en discretas y en continuas. La clasificación que analiza el modo en que se relacionan diversas variables entre sí, hay de dos tipos: la independiente o predictora o explicativa, que es una variable que antecede u origina a otras, y la dependiente, o también denominada de desenlace o de resultado. Es una variable consecuente con otras. Aquí tenemos un ejemplo. Las variables independientes, nivel de ingreso de las familias, nivel educativo de los integrantes, dan lugar a una variable dependiente, que es la desnutrición infantil. Las variables de control, tenemos, como ya les mencionaba, las variables antecedentes, como la edad, el sexo, la raza, el estado civil, el nivel socioeconómico. Y las variables potencialmente confusoras, que son las que pueden interferir para que aparezca la variable dependiente
y estadísticamente se asocian con la variable independiente. Por su naturaleza, ya comentábamos que son cualitativas las que se cuentan y cuantitativas las que se miden. En cuanto a la operacionalización de variables, es muy importante la escala de medición. Tenemos nuevamente las nominales sin un orden natural y son las dicotómicas o politómicas. Y las ordinales, que como su nombre lo indica, tienen un orden natural. Las de intervalo, que son datos construidos por índices, como por ejemplo el AFGAR, el Apache. Y las de razón, que tenemos a las discretas, que no inician con cero absoluto. Y las continuas, que sí pueden iniciar con cero absoluto. Aquí hay unos ejemplos de variables como es el sexo, que es una variable cualitativa, y cuando decimos que es dicotómica, pues es hombre o mujer. El estado civil, aquí en este caso, es una variable cualitativa politómica. Es decir, describimos a los solteros, casados, viudos, divorciados, unión libre. Aquí tenemos también la raza como una variable cualitativa politómica. Mexicano, africano, ruso, chino, europeo. No tienen ningún orden. Aquí tenemos la variable ocupación. En la primera columna es donde es una variable cualitativa dicotómica. Si trabajo o no trabajo. La segunda es una variable nominal politómica. ¿Sí? Arquitecto, abogado, médico, enfermera. Y la tercera es una variable ordinal, porque hay grados de residencias. Por ejemplo, médico 08, médico 02, médico de base, jefe de servicio. Y en la cuarta columna tenemos ocupación también de acuerdo a diferentes grados, empezando desde los auxiliares, oficinistas, jefes de departamento, supervisores, gerentes. Es decir, todos tienen un grado. Tenemos aquí otros ejemplos. Cuando, por ejemplo, nosotros vamos a hacer intervalos o rangos, pacientes atendidos por jornada laboral de 0 a 3, de 4 a 7, de 8 a 11, de 12 a 15, 16 a 19 pacientes atendidos por jornada laboral. Duración de las consultas en minutos, de 10 a 14.9 minutos, de 15 a 19, de 20 a 24.9, 25 a 29.9, 30 a 34.9. Quiere decir que estos rangos todos son excluyentes. Las escalas para cualquier tipo de variable deben de ser exhaustivas, lo que veíamos en el ejemplo anterior. Es decir, sus modalidades o clases deben abarcar a todo tipo posible de medición que se vaya a efectuar. Y a eso se le llama que tienen precisión y exclusividad. Aquí tenemos, por ejemplo, opinión sobre las condiciones de las aulas. No tienen exclusividad porque dice muy buena, regular, mala, muy mala. Les faltó que sean buenas. El peso de un grupo de adolescentes. Aquí sí son correctos porque son exhaustivos y excluyentes. 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 50 a 54, 55 a 59.
La escala debe contener modalidades o clases mutuamente excluyentes, es decir, que cualquier medición realizada pueda ser ubicada en una o en otra modalidad o clase sin confusiones o ambigüedades de ningún tipo. Y a eso se denomina precisión. Aquí, por ejemplo, tenemos la agilidad mostrada en un evento atlético. Es estupenda, excelente, buena, regular y mala. A diferencia del siguiente ejemplo, en donde tenemos el peso de un grupo de adolescentes, donde no son excluyentes, debido a que tenemos 30 a 34, 33 a 39, que está incluido entre el rango de 30 a 34, es decir, que no es excluyente. Entonces, así nos podemos equivocar y no tenemos correctamente nuestras variables. Aquí tenemos otro ejemplo, el tipo de dieta, en donde se refiere a las calorías: hipocalórica, normocalórica, hipercalórica. Sin embargo, en el último renglón tenemos equilibrada. Por supuesto que esta no es correcta. Los requisitos para la medición correcta de las variables. Todas las mediciones se caracterizan por la mayor o menor presencia de dos atributos, que es la confiabilidad, donde podemos esperar en forma razonable que los resultados de dicha medición sean sistemáticamente precisos, y la validez, que se mida lo que en realidad se quiere medir. Del lado derecho tenemos algunos ejemplos. En la primera figura, donde vemos que no es válido ni es confiable. En la segunda, no válido pero es confiable. Y en la tercera, es válido y es confiable. Es la que nosotros siempre debemos de establecer para medir correctamente nuestras variables, que sean confiables y válidos. Existen factores que pueden afectar la confiabilidad y la validez. Por ejemplo, la improvisación para escoger o generar un instrumento, o que el instrumento sea foráneo y no esté validado en el contexto donde se pretende aplicar, que el instrumento resulte inadecuado o no sea empático para los sujetos, que haya condiciones adversas para aplicarlo. Por ejemplo, ruido, poca luz, aula calurosa, fatiga en los sujetos, aspectos mecánicos mal redactado, que no se entiendan las instrucciones, etc. Tenemos también muy importante, que es la operacionalización de las variables. Ustedes en sus proyectos de investigación siempre deben de presentar la operacionalización de sus variables en una tabla, donde incluya la variable, la definición conceptual, la definición operacional, el tipo de variable, la escala de medición y el indicador. Aquí tenemos un ejemplo, como es el sexo. Es la condición biológica que distingue al hombre de la mujer. Es decir, la definición conceptual es la que viene en los libros o en el diccionario, a diferencia de la definición operacional. No hay que confundirnos. Esta definición operacional es dónde o cómo vas a obtener o cómo vas a medir esa variable. En este ejemplo, pues se obtiene de la exploración física del paciente, o en el expediente clínico, si el estudio solamente es de revisión. El tipo de variable es cualitativa. La escala de medición es muy importante, porque eso va a depender de qué prueba estadística se va a aplicar.
En este caso es nominal. Y el indicador, pues es hombre o mujer, es decir, de cómo vas a obtener, vas a expresar ese resultado, en qué cifras. Aquí tenemos un ejemplo de codificación de las variables, que es otra cosa muy importante que ustedes deben de saber. Cuando ustedes ya identificaron, clasificaron, operacionalizaron sus variables, viene lo que se llama la codificación para darles un valor y poder analizarlos. Aquí este ejemplo es de 4 casos y 3 variables. Nuevamente, el ejemplo de sexo, le damos un valor, 1 masculino y 2 femenino. El color de cabello, 1 negro, 2 castaño, 3 pelirrojo y 4 rubio. Y así es como nosotros lo vamos a incluir en una tabla para poder analizarlos. Tenemos a la edad, que es un dato bruto o crudo en años, 35, 29, 28, 33. Si nosotros queremos presentarlo de otra manera, por ejemplo, en meses, en días, o además se pueden agrupar, ¿sí? Por ejemplo, de 1 a 10 años, de 10 a 20, de 20 a 30. Eso es por grupos de edad. Sin embargo, aquí lo estamos viendo como un dato bruto o crudo en años. Bueno, y finalmente tenemos que de acuerdo a nuestra variable, vamos a seleccionar nuestra prueba estadística, ¿sí? Que va desde el análisis descriptivo o univariado. Tenemos la escala cualitativa y cuantitativa, las variables nominales, ordinales, las continuas y las discretas para cada una de las pruebas estadísticas. Tenemos también las pruebas bivariadas, ¿sí? Que son las pruebas ya de las hipótesis, en donde tenemos de acuerdo a la escala, vamos a seleccionar nuestra prueba estadística. Y finalmente tenemos a las pruebas multivariadas. También de acuerdo a nuestras variables, de acuerdo a los grupos en estudio, son las pruebas estadísticas que vamos a utilizar. Bien, como último punto es la bibliografía en la cual nos basamos para realizar este video. Gracias.